Ha llegado el esperado tráiler de la serie Yalsapn, indispensable para los viernes. Sinan se llevará a Seiran, que quiere divorciarse de él, y se suicidará. Aquí está el segundo tráiler del episodio 79 de la serie Yalsapn. La serie Yalsapn logró mantener al público pegado a la pantalla esta semana, como ocurre todas las semanas. Ha llegado un nuevo tráiler de la serie. En el nuevo episodio llamó la atención el tráiler de la serie, que aborda el reciente aumento de feminicidios. Ferit, por otro lado, se prepara para casarse con Diyar. Le dijo a Ferit Seiran: me caso esta noche. Uno debe amar y ser amado. Seiran se sorprendió por lo que escuchó, y se dio cuenta de que no quería perder a Ferit. Seiran le confesó a Ferit: siento que no podré tocar a nadie después de ti. Y Seiran fue a ver a Sinan, y le explicó que no podía hacer nada y quería poner fin a su matrimonio. Abidin se enfrenta a la familia Koran. Fue un shock cuando Abidin, cuya madre y padre fueron asesinados por Alice Koran, llegó a Lial. Ferit se sorprendió por lo que su abuelo le hizo a la familia de Abidin y le gritó: ¿qué quieres? Abidin gritó: quiero justicia. Ferit quedó asombrado por las acciones de su abuelo. Dijo: abuelo, ¿qué hiciste? Lo que su abuelo dirá parece conmocionar a la familia. Seiran le dice a Sinan: quiero el divorcio, no puedo tocarte. Sinan a Seiran porque todavía tiene a Ferit en mente: por eso no puedes estar conmigo, ¿verdad? Sinan se enojó y dijo que tenía una petición de Seiran y dijo que tuviéramos una última comida. Sinan dejó una nota de suicidio y se llevó a Seiran con él. Seiran le dice que no puede estar con Sinan, y le dice a Sinan que quiere divorciarse. Sinan se lleva a Seiran y deja una nota de suicidio. ¿Matará a Seiran? En el nuevo tráiler de la serie Yalsapn, hay escenas profundas, conflictos emocionales y decisiones críticas esperando a la audiencia. Lo que Seiran experimenta en su mundo interior revela su amor por Ferit, y lo difícil de que es en esta vida. Esta es la primera vez que Seiran le expresa sus sentimientos a Ferit de manera tan abierta e impotente. Ferit, por su parte, no duda en compartir su dolor ante el arrebato emocional de Seiran. Esta confesión de Ferit demuestra que por muy fuerte que parezca desde fuera, ha tenido grandes experiencias. Este intenso vínculo emocional entre Seiran y Ferit demuestra que ambos personajes no pueden separarse, y que este amor aún existe con fuerza. El dilema emocional de Seiran y Ferit, y la declaración de Seiran: no puedo hacerlo sin ti, y no puedo amar a nadie después de ti, revelan cuán profunda e indispensable es su relación con Ferit. Esta confesión demuestra que Seiran no solo busca el amor, sino también un gran amor. Ferit se quitó el anillo de promesa con Diyar, y quedó claro que su deseo volvería a Seiran y decidió terminar su relación con Diyar. Ferit toma el anillo de su mano, y se acerca a su familia y ahí adopta una postura muy decidida. Tú escribiste mi historia con Seiran. Fue muy hermoso. No me arrepiento ni por un momento, pero de ahora en adelante escribiré mi propia historia. Estas palabras revelan claramente el deseo de Ferit para deshacerse de la presión sobre su familia, y tomar el control de su propia vida. La determinación de Ferit inspira un gran respeto en el público y revela el desarrollo del personaje. Las emociones que cambian la decisión de Ferit. Esta actitud de Ferit hacia su familia también muestra que se ha convertido en un personaje más independiente y más fuerte, no solo en su vida en general. Respetan a Ferit por primera vez. La decisión de Ferit no se debe solo a su deseo de regresar a Seiran, también revela su deseo de reconstruir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Detrás del deseo de Ferit de reunirse con Seiran se esconde su profundo amor por Seiran, así como su respeto por el tiempo que pasaron juntos y su vínculo. Las palabras de Ferit son la expresión más clara de su deseo: finalmente te encontré. Revive su relación con Seiran. Esta frase recuerda a la audiencia una vez más que Ferit no puede renunciar a Seiran, y lo valioso que es para Ferit cada momento que pasa con ella. Seiran, que expresa abiertamente sus sentimientos por Ferit, también está librando una gran batalla dentro de sí misma. Aunque intenta establecer un nuevo orden en su vida después de romper con Ferit, se da cuenta de ello. Seiran dice que nadie puede reemplazar a Ferit. Estas confesiones de Seiran demuestran que no solo está enamorada, sino que también tiene grandes interrogantes sobre su propia identidad y su lugar en su vida. Seiran admite que no pudo amar a nadie después de Ferit, quien no pudo encontrar el vínculo emocional que buscaba en su matrimonio con Sinan. Esto revela claramente que Ferit continúa dominando el mundo emocional de Seiran, y no puede separar a Seiran de Ferit. El encuentro de Ferit y Seiran en la mansión da grandes pistas a los espectadores. El vínculo emocional de Ferit con Seiran refuerza su deseo de revivir esta relación. En el tráiler no se indica claramente si Seiran regresará a la mansión permanentemente o no. Esta escena da fuertes señales de que la relación entre ellos revivirá. La cuestión de si Seiran volverá a Ferit es motivo de gran curiosidad.
Sin embargo, la actitud decidida y emocional de Ferit de alguna manera revivirá esta relación. Se espera con gran curiosidad cómo se desarrollará esta relación y cómo reaccionará Seyran ante Ferit. Este fuerte vínculo emocional entre Seyran y Ferit hace que el público quiera verlos juntos nuevamente. El amor de Seyran por Ferit, y la devoción de Ferit por Seyran crean una gran inversión emocional en los espectadores de la serie. Seyran regresará a la mansión con Ferit. En este episodio, Ferit tendrá que tomar una decisión difícil entre dos mujeres importantes en su vida. En el nuevo episodio de la serie Yalsapn, Seyran le pedirá el divorcio a Sinan porque su mente está en Ferit. Mientras Sinan intenta atacar a Seyran con ira, Seyran huirá de la casa de la familia Kantar que vendrá a la mansión. Ferit le permitirá quedarse en la mansión a petición de Seyran. El matrimonio de Ferit y Diyar será cancelado cuando Seyran regrese a la mansión. Seyran y Ferit harán las paces, y toda la familia en la mansión regresará a sus lugares en los próximos 2 episodios. Cuando Sinan se encuentra con el trauma de la separación que antes le costó superar, esta vez intentará una gran destrucción, y aunque se quede con las ganas de suicidarse, se llevará a Seyran con él. Una de las mayores carencias de la serie esta temporada fue la ausencia de Setin Tekindor, que dio vida a Alice Saga. Setin Tekindor, quien dio vida al personaje Alice Coran en la serie Yalsapn, no apareció en los primeros episodios de la tercera temporada. Se ha revelado el destino de Alice Coran, de quien se decía que estaba en Suecia en los episodios anteriores. Según Virsen Altuntas, la razón por la que Setin Tekindor comenzó tarde la serie fue la decisión de su médico. La serie Yalsapn comenzó su tercera temporada con un salto en el tiempo de 2 años y Seyran y Ferit establecieron nuevas vidas. La primera pista sobre el destino de Alice Coran de la serie, que no apareció en los primeros episodios de la nueva temporada, provino de Kazmsal. En el último episodio, Kazmaga anunció que Alice Coran estaba en Suecia. El maestro actor Setin Tekindor, de 79 años, regresará pronto a Yalsapn. Y se decidió que el valioso actor de 79 años comenzaría la serie un poco tarde esta temporada bajo la supervisión de su médico. Según las últimas noticias, Tekindor se está preparando para regresar al equipo de la serie. Por otro lado, en los próximos días habrá separaciones de los actores que se sumaron a la serie esta temporada. En el escenario, se rumorea entre bastidores que la gente de la mansión volverá gradualmente a sus primeros días, y que tendrá lugar el gran encuentro de Seyran y Ferit. Ferit, que se siente acorralado por todos lados por la presión del matrimonio en su relación con Diyar, llega a una encrucijada para tomar una decisión entre su pasado y su futuro. Ya nada volverá a ser lo mismo. El episodio 78 de la serie Yalsapn se emitió el viernes 11 de octubre, la decisión de Ferit en Diyar, y el inicio de un nuevo proceso para Seyran y Ferit dejaron su huella. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.